Ujú. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, probando, probando, probando audio. Excelente.
Hola, muy buenos días, don Jaime Alfaro. Vamos a esperar ahí unos minutos ya que se conecten los demás participantes y vamos a dar inicio, ¿no? Perfecto, no se preocupe, don Jaime. Don Jaime, en este caso usted solicitó la información al correo de soporte para en este caso del webinar anterior. Perfecto, perfecto. Correcto, correcto, don Jaime. Debe solicitarlo mediante el email ya de soporte @opuma.cl para que se le pueda enviar el archivo en Excel. eh, la grabación directamente ya se está subiendo a nuestro canal de ayuda. Ya. Muy buenos días, don Francisco. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Y tú, José, cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. ¿Será posible que me des autorización para compartir pantalla, por favor? Ningún problema. Permítame unos segundos. Bueno, bueno. Perfecto, perfecto, don Jaime. En este caso me imagino que el archivo Excel que don Francisco había presentado. De igual manera me lo tienen que solicitar por correo de soporte. Ya, soporte@opuma.cl. Ya, de igual manera, a ese correo correspondiente.
Listo, don Francisco. Ahí tenemos la pantalla para que pueda compartirla. Excelente. Vamos a aprovechar de compartir. Se está compartiendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, ahí estamos viendo el Excel correspondiente. Excelente. Bueno, en este caso, a las personas que se vayan conectando, don Francisco, ya vamos a darle ahí unos minutos, aproximadamente a las 11:10. 11:10. Sí, es una buena hora, por respeto a las personas que se conectaron a la hora y posteriormente se van sumando las personas que se vayan conectando posterior a esa hora. Perfecto, perfecto, don Francisco. Entonces, para don Jaime y la persona que se encuentra conectada, aproximadamente a las 11:10 vamos a dar inicio al webinar. Bueno,
a todos los usuarios correspondientes presentes, ¿no? Le comento que a las 10, a las 11:10, 11:15 aproximadamente, vamos a dar inicio, ¿no? Ya, ahí ya cuando nuestro profesor, don Francesco, nos puedan dar la luz verde. ¿Ya? Así que vamos a esperar ahí unos minutos más y vamos a dar inicio. Buenos días a todos. En honor al tiempo y por respeto a las personas que se conectaron a la hora, vamos a dar inicio a nuestro nuevo webinar del día de hoy dentro de este eh, como curso que hemos ido trabajando en diversas sesiones de webinar y vamos a seguir trabajando con la finalidad de entregar todas las herramientas necesarias para ustedes, eh, con la finalidad de que puedan no solamente entender, comprender todo el proceso de operación renta de la mayoría de los regímenes tributarios, sino también que puedan llevar este proceso sin ningún inconveniente, ¿ya? Entendiendo que este proceso ya parte en marzo, ¿ya? Con una presentación inicial de las respectivas declaraciones juradas y después viene todo el proceso de la presentación del formulario 22 y tanto empresa como formulario 22 para los socios, con pago y en este caso sin pago con devolución. Así que dar nuevamente las gracias a las personas que están conectadas. Como muy bien indica José, nosotros compartimos estas presentaciones a soporte y soporte a usted se la hace llegar mediante correo. Es por ende que usted tiene que pedir eh, dicho material al link, al correo que José les acaba de ingresar en el chat. Así que, un poco recapitulando el webinar anterior, en el webinar anterior logramos resumir gran parte de lo que hemos ido avanzando en todo este proceso de operación red. Partimos por un recordatorio de cada una de estos regímenes tributarios, ya sea los pymes, general y transparente, cuáles son las características, cuáles son sus respectivos recuadros y códigos que nosotros tenemos que rellenar para posteriormente pasar a lo que es práctico con un caso para el régimen 14D3, ya, o 14D, que en la plataforma de servicio de impuesto interno aparece como 14D, pero en general usted tiene que fijarse que digan régimen ProPyme general o ProPyme transparente, hablando de pyme. Y por otro lado, también logramos realizar un ejemplo de un régimen 14 de 8, paso a paso, con su respectivo recuadro y código por código, de la forma más sencilla y partiendo de este análisis previo que usted tiene que realizar antes de comenzar todo este proceso, ¿ya? Entonces, eso fue el webinar anterior y que ese webinar anterior lo pueden encontrar ya en... Ah, de hecho no está subido. Lo van a subir a la plataforma de YouTube, ¿ya? Así que, si usted no pudo asistir, ahí está, para que lo pueda visualizar. El webinar de hoy día
siguiendo con esta serie de capacitaciones, vamos a hablar de esta primer gran etapa que son las declaraciones juradas y posteriormente vamos a hablar también o dar dos nuevos ejemplos de régimen 14D y régimen 14D8, con la finalidad de que sean ejemplos distintos, con características distintas, ¿a qué me refiero? A los que hemos visto anteriormente. ¿Cuál es la finalidad de esto? Porque ya usted niveló los conocimientos básicos que tiene que tener para entender y ahora vamos a ir practicando para que usted se vaya familiarizando con el rellenado de este formulario 22, ¿ya? Así que espero que el webinar de hoy día sea muy provechoso y vamos a dar comienzo. Entonces, las declaraciones juradas, para que ustedes entiendan, nosotros ya hemos visto que es la primera etapa en este proceso denominado Operación Red. ¿Y qué características tienen estas declaraciones juradas al ser la primera etapa? Es informar. ¿Y qué le vamos a informar al Servicio de Impuesto Interno? Ciertas características financieras eh, que yo poseo internamente dentro de mi empresa, ya sea remuneraciones, honorarios, lo que he pagado PPM, etcétera, etcétera. Además, no sé, la información del balance para según el régimen tributario. Entonces, lo primero que ustedes tienen que saber y comprender que las declaraciones juradas se dividen en dos grandes grupos. ¿Ya? Declaraciones juradas que son de carácter obligatoria, o sea, sí o sí yo las tengo que enviar según el régimen tributario al cual pertenezco, y declaraciones juradas específicas. ¿Ya? Y aquí me refiero con declaraciones juradas específicas, es según el comportamiento financiero que yo voy teniendo dentro de mi empresa, voy a tener que dar cumplimiento a ese tipo de declaraciones juradas. Y aquí, dentro de algunas de las declaraciones juradas específicas más utilizadas, pueden ser los sueldos y las retenciones, los honorarios, donde va a depender. ¿En qué sentido va a depender si su empresa tiene y posee colaboradores? Usted va a tener la obligación de enviar, en este caso, estas DJ, ya sea colaboradores dependientes e independientes, ¿ya? Ahí nuevamente, dependiendo de la figura que se utilice internamente, o sea, si tiene trabajadores con sueldo, si tiene trabajadores mediante boletas de honorario o la mezcla de ambos, ya va a tener que enviar las respectivas declaraciones específicas, ¿ya? Y para que también ustedes tengan claro, este calendario es clave, ¿ya? Este calendario es clave. ¿Por qué es clave este calendario? Porque todas las declaraciones juradas tienen fechas distintas. Entonces, es importante que después de terminar este webinar, ustedes puedan pedir este Excel para que lo tengan a mano y las fechas ahí, según las características internas de su empresa, las tengan anotaditas, ¿ya? Porque tienen que dar cumplimiento a cada una de estas declaraciones juradas, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a entender? Las declaraciones juradas nosotros las tenemos que informar al Servicio de Impuestos Internos en esta primera etapa. Pero nosotros ya hemos logrado entender y comprender, por ejemplo, cómo se desarrolla una declaración jurada para el régimen 14.3, para el régimen 14.8, ProPyme transparente, que son las obligatorias. También hemos logrado eh, ver que Obuma entrega dos de estas grandes declaraciones juradas que envía o tienen que enviar los contribuyentes que tienen remuneraciones y honorarios, que eso es muy, muy bueno, que es la declaración jurada 1887 y la 1879, ¿ya? Pero también yo necesito que ustedes no solamente entiendan a grandes rasgos cómo se debe rellenar de forma mecanizada la declaración jurada que usted tiene que enviar, ya sea obligatoria o específica. Entonces, yo quiero que usted también
logre saber moverse dentro de la plataforma del Servicio de Impuestos Internos y si necesita o si le surge alguna duda, cómo yo poder eh, entender y comprender cómo tengo que enviar esta declaración jurada que tengo que subir en esta primera etapa de operación. Entonces, antes de ver algunos ejemplos, vamos a ir a la plataforma del Servicio de Impuestos Internos. Entonces, la plataforma del Servicio de Impuestos Internos es bastante buena mientras yo logro saber moverme en ella. También, nuevamente, hay un webinar dentro de los aspectos relevantes que hemos capacitado por Oguma. Hay un webinar en el canal de YouTube en el cual nosotros les enseñamos a moverse por la plataforma del Servicio de Impuestos Internos para que lo revisen. Pero para este caso en particular, y si yo estoy iniciando en este proceso de entender las declaraciones juradas obligatorias, me voy a servicio online, pincho en declaraciones juradas, después pincho en declaraciones juradas de renta y después me voy a más información. Y aquí, en este submenú, me aparece más información asociada aquí a las declaraciones juradas de renta. Y aquí se pueden dar cuenta que existen diferentes listados asociadas a estas mismas declaraciones juradas. Y a mí, ¿qué me interesa? Los formularios, los plazos y las instrucciones de estas declaraciones juradas. Y aquí, si se dan cuenta, me aparecen todas las declaraciones juradas, ¿ya? Me aparecen todas las declaraciones juradas de este año tributario, que es el 2024, pero si yo tengo que hacer alguna rectificación, si esta no es mi primera operación renta, si yo vengo de operaciones rentas anteriores, y necesito rectificar, por ejemplo, alguna declaración jurada del 2023 que tiene algún reparo por el Servicio de Impuestos Internos, yo pincho en instrucciones de las declaraciones juradas AT 2023 y busco la que tengo eh, con algún error que tengo que corregir y leo en este caso las instrucciones y descargo también el formulario. ¿Ya? Entonces, nosotros nos vamos a ir al año 2024. Y según estas instrucciones detalladas, el Servicio de Impuestos Internos me entrega información relevante para cada una de ellas. Acá me aparecen todas las declaraciones juradas, ¿ya? Para que aprendan a navegar por esto, por esta instrucción. Me entrega también el formulario, ¿ya? Me entrega las instrucciones y el vencimiento de esa eh, declaración jurada. Y si es que para este año tributario esa declaración jurada presenta algunas modificaciones a nivel instruccional, ¿ya? Para que ustedes aprendan, en este caso, a moverse por esta plataforma. Entonces, nosotros, por ejemplo, pinchamos acá en la clasificación de declaraciones juradas, y en esta clasificación de declaraciones juradas, a mí me aparecen todas declaraciones juradas. Pinchen declaraciones juradas comunes, y aquí me aparecen las más comunes. En este caso, declaración jurada anual sobre crédito, IPPM puesta a disposición de los socios, sobre bienes raíces, sobre renta del artículo 42, ¿ya? Estas son las 1887. Declaraciones juradas del régimen general, esta es la obligatoria, cuál es la fecha y cómo es el formulario. Entonces, ya. Por ejemplo, yo voy a complementar lo que hemos visto en diversos webinars de OPUM. Entonces, quedé con algunas dudas, o usted quedó con alguna duda. Entonces, van a recordar, el profesor dijo ya, servicio online, declaraciones juradas, declaración jurada de renta, más información, formulario de plazo. Ya, fácil. Pincho en 2024, me voy al régimen ProPyme general, por ejemplo, y acá está la declaración jurada obligatoria del ProPyme general y me dice la fecha de vencimiento, y las fechas de vencimiento vienen asociadas al tipo de figura societaria que tiene la empresa, eso es importante nuevamente, y me da instrucciones y me da el famoso formulario. Y esta BJ que me dice que no tiene cambio a nivel de instrucciones. Entonces, si yo quiero bajar el formulario, pincho
en este sector, que donde dice F 1948, y se me va a abrir el formulario asociado ¿a qué? A la declaración jurada 1948, ¿ya? Y es lo mismo que nosotros tenemos a nivel de Excel y que hemos visto eh, cómo se rellena. Y que hoy día vamos a ver otro ejemplo nuevamente. Fecha de retiro, ruta del propietario, la cantidad de acciones, con derecho a crédito por impuesto de primera categoría, etcétera, etcétera. Es lo mismo, ¿ya? Y acá, nuevamente, es lo mismo. Ustedes pueden descargar este formulario del Servicio de Impuesto Interno. Este formulario no está en Excel, ¿ya? No está en Excel. Ahí en realidad los formularios respectivos en Excel o lo tienen que hacer usted o buscar en San Google y poder descargarlos en Excel. Pero tiene que cumplir con todas estas características que el Servicio de Impuesto Interno detalla en esta DJ respectiva, ¿ya? Ahora, si yo no recuerdo cómo se tiene que rellenar cada uno de estos recuadros por sección, acá tenemos la sección A, sección B, sección C, etcétera. Servicio de Impuesto Interno me entrega instrucciones y yo pincho acá en instrucciones. Entonces acá en instrucciones me va detallando y me dice el Servicio de Impuesto Interno cuáles son las instrucciones asociadas a qué declaración jurada, en este caso la 1948, me señala para qué régimen tributario se encuentra y me dice, ya, sección A, ¿qué tengo que rellenar en esa sección? Esta sección que está acá. Y me dice, sección A, ya. Se debe identificar al contribuyente indicando el RUT, nombre de razón social, domicilio, comuna, correo electrónico y número de teléfono. Ya. Listo. Esta es la sección. Y el servicio me dice, ya, tiene que... Después nos vamos a la sección B. ¿Qué me dice el Servicio de Impuesto Interno en la sección B? Que es esta sección que está acá. Y me dice el Servicio de Impuesto Interno que se deben registrar los datos de la persona que efectuó los retiros, percibió remesa y o dividendos. Y ya después me va dando, dentro de esa misma sección B, me dice ya, tienes que ubicarte en la columna C1. Ya, ¿cuál es la columna C1 dentro de la sección B? Esta es la sección B, vamos a agrandar la pantalla. Esta es la columna C1. Ya, ¿qué me dice la columna C1? Yo tengo que ingresar la fecha del retiro, la remesa o el dividendo distribuido. Y acá me dice que tienes que registrar la fecha en que los retiros, remesas y o dividendos fueron pagados, abonados en cuenta o puestos a disposición de los socios. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, no es tan complicado cuando no es mi primer acercamiento. Por eso yo necesitaba nivelar los conocimientos, nivelar un poco una base técnica y después ir a lo práctico, porque ya cuando vamos a lo práctico voy relacionando lo que he aprendido en webinars anteriores con lo que realmente tengo que hacer. Y si yo ya sé buscar las instrucciones en el Servicio de Impuesto Interno, las instrucciones de hecho aquí van detalladas, simplemente es traspasar información, ¿ya? Ahora, por ejemplo, nos vamos a una declaración jurada del régimen general, ¿ya? No hemos visto todavía el régimen general, que es el 14A de grandes empresas. El día jueves que tenemos nuestro próximo webinar vamos a ya comenzar a avanzar en ese tipo de régimen, pero es importante ir entendiendo. Entonces, este régimen tributario, que es para las grandes empresas, el régimen que tiene el 27% de tasa de impuesto de primera categoría, hemos visto las características que también tiene que restituir, no puede hacer uso del crédito en su 100%, sino en 65%, porque tiene que restituir el 35%, y tiene estas tres declaraciones juradas que son, en este caso, obligatorias para el régimen general. El régimen general sí o sí tiene que llevar una contabilidad completa, no tiene la posibilidad de llevar contabilidad simplificada, ¿ya? ¿Y qué otra característica tiene una contabilidad completa? Tiene que llevar, en este caso, un balance, ya sea de 8 columnas, un balance clasificado o un estado de situación financiera, si es que lleva normativa internacional. Entonces, ¿qué tiene que informar?
este régimen general al servicio de impuesto interno. Ya. Declaración jurada sobre este balance de 8 columnas y otros antecedentes. Entonces, a ver, veamos este formulario. ¿Qué le tendrá que entregar de información al servicio de impuesto interno al régimen 14A? Me dice que tiene que entregar información sobre el balance. Me dice que hay una sección A, una sección B, C. Ya. Dentro de estas características, la sección A siempre van a ser la identificación del declarante, la sección B, los antecedentes del declarante, actividad económica, entidad, folio del balance, ajustes para determinar la renta líquida disponible. En la sección C ya estamos hablando de las cuentas contenidas en el balance de 8 columnas y el resumen de la declaración de la sección C, ya débito, crédito, saldo deudor, saldo acreedor, total activo, total pasivo, total pérdida, ganancia y resultados según balance. Ah, eso me suena a un balance y solamente rellenar, ¿cierto? De hecho, yo, ¿por qué les estoy presentando esta declaración jurada obligatoria para el régimen 14A? Porque este régimen no lo hemos visto. ¿Y qué quiero que entiendan con esto? Que si yo sé mover, me sé mover correctamente en la plataforma del Servicio de Impuesto Interno, ya una vez que he adquirido ciertos conocimientos, no me es complicado rellenar las declaraciones juradas. Entonces, ya, a ver, ya tenemos el formulario, ahora yo quiero ver las instrucciones. Ya, las instrucciones. Entonces acá, en estas instrucciones, yo las descargo y dice ya, instrucciones para el llenado de la declaración jurada sobre el balance 8 columnas. Sección A, identificación del declarante, deben identificar, en este caso, el contribuyente con todos sus datos. La sección B, otro antecedente del declarante. Sección B, otro antecedente. Actividad económica principal. Seleccione dentro del listado de la actividad económica vigente la actividad principal que desarrolla. Ah, y aquí, en la C21, la actividad económica principal. Yo puedo tener varias actividades económicas, ingreso la planta. ¿Cuál es la entidad supervisora? ¿Qué dice? Seleccione según corresponda el organismo regulador de la información contable y financiera respectiva, indicando si es la CMF, otra o no aplica. Año ajuste de IFRS, primera aplicación, si es que yo trabajo con normativa internacional. Y así voy rellenando cada una de estas secciones. ¿Ya? ¿Por qué apareció este concepto de IFRS, normativa internacional de información financiera? Porque las grandes empresas en Chile, bueno, en realidad la mayoría de las empresas deberíamos llevar la contabilidad en IFRS, ya hay el Servicio de Impuestos Internos, en realidad para las grandes empresas tiende a solicitar esta normativa, pero no es obligación, ¿ya? Más que nada el Servicio de Impuestos Internos a nivel de estado financiero le interesa cómo usted confecciona ese estado financiero y cómo usted calcula la correcta imputación de los impuestos finales, ¿ya? Para hacer sus respectivas declaraciones juradas, impuestos mensuales, declaración de impuestos mensuales e impuestos anuales, ¿ya? Nunca le va a poner problema de cómo usted le entrega el tipo de contabilidad, ¿ya? El tipo de contabilidad para usted, por si dicen, oh, o se asustan, si es que, ¿por qué IFRS si yo llevo la contabilidad bajo un balance de 8 columnas? En realidad al servicio no le interesa. La contabilidad financiera es para usted. Por eso yo siempre doy ese, ese respaldo a Obuma, porque le permite hacer gestión. Y eso es lo que busca la contabilidad en realidad, independiente del balance, le permite hacer una gestión financiera correcta en su empresa. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, si yo logro entender y me logro aprender a mover dentro de la plataforma del Servicio de Impuesto Interno, puedo rellenar cualquier tipo de declaración jurada, ¿ya? Ahora veamos para la renta presunta, que también vamos a ver ese régimen de renta presunta. Aquí me dice, identificación del declarante, sección A nuevamente, la base imponible, según la actividad. La sección B, base imponible afecta primera categoría con contabilidad simplificada y nuevamente me da las secciones, ¿ya?
Y yo aquí, nuevamente las instrucciones para esa declaración jurada 1943, me dice quiénes están acogidos a ese tipo de declaración jurada, que es de renta presunta, y cómo yo tengo que rellenar cada una de esas secciones de la declaración jurada eh, eh, respectiva de renta presunta. ¿Ya? ¿Qué les parece? Ya esto comienza a ser más amigable, no tan complejo, no cuando recién comenzamos y, y parecía que nunca iba a aprender a desarrollar ni una declaración jurada ni el proceso de renta. O sentían ustedes que el profesor estaba hablando en un idioma muy técnico para lograr entender. De hecho, yo he tratado de utilizar lo menos tecnicismo para que ustedes puedan adquirir este conocimiento. Entonces, si se dan cuenta, yo tengo que cumplir con las declaraciones juradas. Hay una serie de declaraciones juradas obligatorias y específicas, pero si es mi primera declaración renta o yo vengo de declaraciones renta anteriores, en mi primera etapa, tengo que enviar estas declaraciones juradas y si no tengo idea cómo enviarlas o se me olvidó, eh, cómo se desarrollaban algunas declaraciones juradas, puedo ir directamente a la plataforma del Servicio de Impuestos Internos, bajar el formulario respectivo y sus instrucciones respectivas y también asociar cada una de estas declaraciones juradas a una fecha determinada de presentación, ¿ya? Porque si bien nosotros en los diversos webinars podemos ver ejemplos, de declaraciones juradas, de formulario 22 para diversos regímenes tributarios. Por ejemplo, las declaraciones juradas no podemos verlas todas, ¿ya? Porque existen muchísimas declaraciones juradas y no nos daría el tiempo. O sea, nos encantaría, pero no nos daría el tiempo. Entonces, yo también le tengo que enseñar a ustedes a lograr moverse en la plataforma del Servicio de Impuestos Internos y a lo mejor buscar esa declaración jurada específica que a lo mejor no logramos ver dentro de los webinars, pero que usted sea capaz de bajar ese formulario, tomar las instrucciones y rellenar de forma independiente esa declaración jurada obligatoria. Y por eso que me detuve en este punto, porque yo lo encuentro muy relevante. ¿Ya? Entonces, aquí pueden buscar cualquier declaración jurada, el formulario, la instrucción y su fecha respectiva. Entonces, como yo le mostraba, cada una de, de los regímenes tributarios que usted tiene, posee o tiene una declaración jurada obligatoria o varias como el régimen 14A. ¿Ya? El régimen 14A tiene cuatro, tres o cuatro si no me equivoco. El régimen de J de 1948 del PROPYME general tiene una, el PROPYME transparente tiene una y lo que es renta presunta también tiene una. ¿Ya? Entonces, nosotros hemos visto este tipo de declaración jurada, ¿ya? Que es la declaración jurada 1948. Que la declaración jurada 1948, usted simplemente tiene que ingresar la fecha de retiro, el RUT del propietario, los retiros respectivos a valor actualizado y el crédito que me da asociado a ese retiro, pero con valor actualizado. Y acá nosotros, un ejemplo que hemos visto. Por ejemplo, en esta empresa retiró 8 millones en total, pero lo retiró en diferentes fechas, ¿ya? Y usted tiene que ir anotando cuándo fue hecho ese retiro. Si no tiene idea, pero sabe aproximadamente cuánto es el retiro. Porque pasa que uno no anota los retiros dentro de las empresas, pero tiene idea aproximadamente de cuánto fue el retiro, ¿ya? Yo lo hago directamente con fecha 31 del 12 del 2023 y utilizo este factor directo, que esta es la tabla que usted tiene que utilizar de actualización, que es el 1,1, un factor número uno de actualización, ¿ya? Pero si usted fue ordenado, ¿ya? Y anotó por ahí las fechas de los retiros, usted tiene que rellenar esos retiros en orden cronológico, ¿ya?
desde el retiro más próximo al 01 al 01 del 2023 hasta el retiro del 31 al 12 del 2023. Entonces usted anota los retiros. ¿Ya? ¿Y por qué recomiendo tener esta tablita a mano? Porque con esta tablita a mano se hace todo más fácil. ¿Ya? Entonces usted anotó acá la fecha de los retiros, posteriormente el monto de los retiros total. Ya, por ejemplo, aquí retiró 100.000 pesos. Después 200.000 pesos. Y usted después lo puede rellenar esto. 300.000 pesos. 500.000 pesos. Y así. 600. Por acá imaginemos que retiró 7 millones. Entonces, ya. En total, ¿cuánto realizó como retiro usted? 12.900.000. Yo lo tengo que actualizar por ese factor. Ah, ¿y dónde sacaba ese factor? De hecho, yo les compartí la circular que aparecen estos factores. Entonces, anoto los factores de cuál fue el mes que se realizó ese retiro. Entonces, ya, imaginemos, aquí hubo retiro de enero. ¿Cuánto es el factor de enero? 1,045. Ya. Después, febrero. Vamos a achicar un poquitito esto. Ahí sí. Ya. Después, febrero. ¿Cuánto es el factor? 1,037. Después todos estos retiros se hicieron en febrero, 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 febrero. Sigo ocupando el factor 1,037. Y después pasamos a hacer un retiro en octubre. ¿Cuánto es el factor de octubre? 1,012. Después noviembre, 1,007. Ah, ya, entonces aquí yo no te lo retiro, los tengo con su factor respectivo de cuándo fue hecho ese retiro y yo multiplico ese retiro por ese factor y me da este valor actualizado. O sea, yo hice un retiro de 12.900.000 pesos, pero actualizado en realidad fueron ante el Servicio de Impuesto Interno que tienen que tributar con 13.304.500 pesos, ¿ya? Y por ese retiro se genera un crédito respectivo, ya para este régimen tributario, 14 de 3, su factor es 0,111111. ¿Por qué? Porque esto es el 10%, ya estamos hablando con tasa de un 10% de impuesto de primera categoría, un 10% de impuesto de primera categoría para el régimen 14 de 3, ya, y ese factor se determina eh, todos los años tributarios. De hecho, el próximo AT 2025 para este régimen sería 12,5, si es que no existe ninguna modificación. ¿Ya? Entonces, como yo hice este retiro, lo actualicé por el factor, me da un valor nuevo de retiro, que es este que está acá. Después, este retiro me entrega un crédito respectivo, ¿ya? Pero que está asociado al retiro sin actualizar. Pero este crédito yo lo tengo que actualizar por el factor respectivo y me da este valor actualizado. ¿Ya? Entonces, con estos valores actualizados, yo relleno lo que es mi declaración jurada obligatoria para este tipo de régimen, para el 14 de 3, la 1948. Entonces aquí ingreso el RUT de la persona que hizo los retiros actualizados y los créditos respectivos actualizados. Y ya estaría hecha la declaración jurada. Me tiene que casar, pues yo tomo todos estos retiros actualizados y me da un valor de 13.304.500 pesos, está aquí, y después me voy al derecho a crédito que me da 1.478.276 y que me cuadra directamente con esto. Por eso es lo genial de yo compartir con ustedes esto Excel, porque igual permite automatizar el envío de las declaraciones juradas obligatorias. O sea, después ustedes solamente rellenan en pantalla los datos y es mucho, mucho más fácil. ¿Ya? Pero esa es la lógica de esta declaración jurada obligatoria 1947, que es 1948 para el régimen 14 de 3. Ahora, hemos visto también esta declaración jurada 1947, la hemos visto para algunos ejemplos, pero imaginemos que tenemos que rellenarla nuevamente. ¿Y qué antecedentes tenemos? Tenemos los siguientes antecedentes. Tiene dos socios, socio 1, socio 2,
El porcentaje de participación de cada uno de estos socios es un 30-70. Tiene una base imponible, esta empresa tiene una base imponible de 150 millones de pesos para este régimen tributario. Esto va a ser la base imponible, ingreso menos egreso, ustedes ya están expertos en eso. Entonces, ya, ¿cuánto le vamos a asignar a cada una de estas personas esta base imponible? ¿Por qué? ¿Por qué yo digo asignar? Porque vamos un poco a refrescar la memoria. Y para este régimen 14 de 8, ProPyme transparente, no paga impuesto de primera categoría a la empresa, sino que esa base imponible que usted determina en base a ingresos menos a ingresos, ese número usted lo tiene que asignar a los dueños de la empresa, a los socios, para que ellos tributen en sus impuestos finales, impuesto global complementario. Entonces, esta empresa obtuvo una base imponible de 150 millones de pesos, ¿ya? Que esa se tiene que asignar a cada uno de los socios según el porcentaje de participación de cada uno, ¿ya? Socio uno 30 y el socio 2 70. Entonces, el socio uno, como tiene 30% de, de propiedad dentro de esa empresa, se le asigna el 30% de esa base imponible. Y el 30% de esa base imponible son 45 millones de pesos. ¿Ya? Y al socio el 70% de esa base imponible, que es 105 millones de pesos. Y ambos me suman 150, y que esos 150 es lo mismo que mi base imponible. Ah, me va cuadrando la cosa. Entonces, ya. Imaginemos que en su caso tienen en el socio 1 un 80 y en el socio 2 20. Ah, ya. Y tengo esta base imponible de 70 millones. 70 millones. Ya. 70 millones. Entonces digo ya, 70 millones. El socio uno tiene el 80%. El 80% de 70 millones, 56 millones de pesos. Y el socio 2 el 20% de 70 millones, 14. Ambos suman 70 millones. Perfecto. Entonces, esto ustedes lo pueden ir modificando y se pueden ir guiando de él para que vayan desarrollando sus declaraciones juradas obligatorias, ¿ya? Para eso nosotros como equipo de Oguma nos damos el tiempo de confeccionar estos Excel y apoyarlos no solamente en los datos financieros, sino que también en todo este proceso de renta. Y lo mismo, como nosotros asignamos la base imponible para cada uno, para que tributen cada uno de estos global complementario de los socios, también se le tienen que asignar sus respectivas PPM. Y el PPM que fue pagado, porque hay que recordar nuevamente que como esta empresa no paga impuesto primera categoría, el PPM no se puede utilizar, ya porque la otra empresa, ¿qué se hacía? Nosotros determinábamos la base imponible, ingreso menos egreso, me daba un valor, a ese valor nosotros le calculamos el impuesto primera categoría, ya sea por un 10%, por un 27%, y a ese valor nosotros le descontábamos los PPM, porque se estaba pagando impuesto primera categoría, pero en este caso no. En este caso nosotros tenemos base imponible, pero esa base imponible se le asigna a los socios, pero esta empresa pagó PPM todos los meses. ¿Y qué pasa con esos PPM? Esos PPM se tienen que asignar a los socios, ¿ya? ¿Y cómo se asignan? Nuevamente con el porcentaje asociado a cada uno de ellos. Por ejemplo, si esta empresa pagó PPM, esta empresa pagó PPM, 100.000 pesos, de enero a diciembre. Pero este PPM actualizado al momento de desarrollar este proceso de declaración jurada subió por actualización de 100 a 110.000 pesos. Este valor de 110.000 pesos es el que yo tengo que distribuir a cada uno de los socios, ¿ya? Por ejemplo, el socio uno, ¿cuánto porcentaje tiene? 30. El 30 de estos 110.000 pesos. ¿Cuánto le corresponde al socio de asignación? 33. Y al socio que tiene el 70% de 110.000 pesos son 77.000 pesos de PPM. Y en ambos, si hacemos la sumatoria respectiva, nos da 110.000 pesos y nos cuadra. ¿Ya?
Ahora, como ya entendemos este recuadrito que está acá, nosotros podemos rellenar la declaración jurada respectiva, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos certificado uno para el socio uno y certificado 2. Entonces aquí yo tengo número de certificado uno, número de certificado 2, ya, porque son dos socios. El RUT del socio uno, el RUT del socio 2. ¿Cuánto va a ser la base imponible de cada uno? Según tiene que ser el nivel de participación o el porcentaje que son dueños, ellos de la empresa. Ah, el primero es 45 millones y el segundo 105 millones, porque la base imponible son 150 millones de pesos. ¿Ya? ¿Cuántos fueron los retiros que ellos hicieron? 8 y 8 millones de pesos. ¿Ya? ¿Y cuánto fue el PPM puesto a disposición? Ah, para el socio uno 33, porque su nivel de asignación de PPM, y para el socio 2 77.000 pesos. ¿Ya? Y estaríamos listos. Y después, ¿cuántos son los casos informados? Socio uno, socio 2, dos casos. ¿Cuántos la base imponible? La base imponible es de 150 millones de pesos. Y que esta base imponible para este régimen tributario, nosotros la tenemos que contrastar con la base imponible del recuadro número 22, ¿ya? Para el 14 de 8, ¿ya? ¿Y cuánto fue la totalidad de los retiros en la empresa y cuánto es el PPM puesto a disposición de los socios, su totalidad? Y estaríamos listos, ¿ya? Y eso es la declaración jurada 1947 asociada a el régimen tributario ProPyme transparente, ¿ya? Y por ejemplo, acá tengo una declaración jurada que es la declaración jurada 1837. Esta declaración jurada 1837 es una declaración jurada sobre los PPM puestos a disposición de los socios y los comuneros. ¿Ya? ¿Cuándo yo puedo utilizar, por ejemplo, esta declaración jurada obligatoria? Por ejemplo, yo tengo una empresa 14 de 3, ProPyme General. Ya, en esa empresa yo tengo una pérdida. Ya, tengo una pérdida. Base imponible, en este caso no tengo que pagar impuestos en una categoría y tengo una pérdida. Eh, yo cuando tengo esa pérdida, a mí me van a devolver el PPM a nivel de empresa, ¿cierto? Porque imaginemos que esta empresa pagó 100.000 pesos de PPM y tiene actualizado 110.000 pesos. ¿Qué pasa? En esta empresa, si yo no asigno este PPM a los socios, este PPM que pagó, porque no tiene que pagar impuesto de primera categoría, se lo devuelven, pero en este caso a la empresa. Si yo quisiera que ese PPM que pagó la empresa esté a disposición de los socios, yo tengo que informar al Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? ¿Y cómo lo informo? Mediante esta declaración jurada, ¿ya? Donde yo ingreso estos datos, que son RUT del socio, el monto del crédito, o en este caso PPM puesto a disposición para los socios respectivos, y cuáles son los casos informados. En simples palabras, esta declaración jurada entrega el PPM de la empresa, que si usted se lo puede traspasar a los socios o a los dueños de la empresa, para que lo puedan utilizar con respecto a sus impuestos finales, impuesto global complementario, ¿ya? Siempre ingreso este tipo de declaración jurada porque o no se conocen o no la utilizan, ¿ya? Tenemos también eh, montos asociados a la actualización. No, vamos a ver esto primero, antes de pasar a la actualización, vamos a ver esto. Ya. Entonces, hemos visto declaración jurada, cuáles son las fechas de la declaración jurada, hay obligatoria y específica, hemos visto lo que es las instrucciones, hay declaraciones generales para cada uno de estos regímenes tributarios, donde se tienen que cumplir obligatoriamente, ¿ya? Y también existen declaraciones juradas específicas, en este caso como es la 1837, que es el PPM puesto a disposición, y las declaraciones juradas asociadas a sueldos y declaración jurada asociadas a honorarios. La generalidad, como ustedes, la mayoría de los que están acá, son usuarios de Obuma. Ustedes tienen derecho a poder que se le entregue este CSV
este archivo con las declaraciones juradas tanto de sueldo como honorario. O sea, usted a través de Obuma puede de forma automática generar esta declaración jurada de sueldo y esta declaración jurada de honorario, donde posterior a ello usted descarga ese archivo para subir al servicio de impuesto interno y usted genera desde Obuma esta declaración jurada de sueldo, genera esta declaración jurada de honorario y la sube directamente al servicio de impuesto interno. Entonces, no voy a dar, no voy a explicar tanto la declaración jurada 1887 y 1879 porque Ovuma la tiene automática, o sea, usted puede descargar y la puede subir directamente o puede complementar la información que tiene usted en Ovuma y digitar manualmente estas declaraciones juradas, ¿ya? Que en su momento vamos a incorporar en algún webinar que venga más adelante, cómo nosotros tenemos que rellenar de forma manual las declaraciones juradas y el formulario 22 desde la plataforma del Servicio de Impuestos Internos y cómo nosotros logramos hacer esta conciliación, este cruce de información de lo que tengo en Obuma a subirlo manualmente en el Servicio de Impuestos Internos, que no es difícil, que no es nada del otro mundo, que es como lo que les mostré yo para poder buscar las respectivas declaraciones juradas con sus instrucciones y con su formulario es algo bastante simple, pero siempre voy tratando de complementar sus conocimientos de Obuma con lo que tenemos que cumplir a nivel tributario mediante la plataforma del Servicio de Impuesto Interno. ¿Ya? Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, alguna duda de estas declaraciones juradas, ustedes van simplemente, pinchan todas y buscan la 1837, por ejemplo, la que les mostré yo, puesta a disposición de los socios y baja las instrucciones. Listo, si ya ustedes saben moverse, ya están tan, tan expertos al respecto. ¿Ya? Vamos a buscar la declaración jurada, ya, la 1887. Aquí está. Y me indica sección A, cuáles son los datos que tengo que ingresar. Son 5 hojitas. Entonces ustedes después van, ¿qué pueden hacer? Pueden leer esto si tienen esta declaración jurada asociada a sueldos y contrastar, hacer un cruce de la información con lo que yo tengo en Obuma. Entonces, tengo mi instrucción, listo. Ah, está bien, súper bien. Ya, subimos. Entonces, por eso era importante enseñar en primera instancia cómo moverse, cómo descargar estas instrucciones. ¿Ya? Y agregué algo que estuvimos conversando el webinar anterior, eh, que cómo yo puedo hacer ciertos ajustes dentro de la plataforma de Obuma. Porque, a ver, ¿se acuerdan que cuando nosotros estamos desarrollando este formulario 22, y se lo voy a mostrar a ver, para que hagan la relación? Por ejemplo, en el 14 de 3, en la base imponible del recuadro número 17, yo tengo un concepto que está acá, que es otros ingresos percibidos de vengados. Y se acuerdan que yo les he comentado que estos otros ingresos percibidos de vengados también está el PPM, también está la actualización del remanente porque son otros ingresos y que eso yo lo tengo que informar en este recuadro, ya sea para el 14 de 3, ya sea para el 14 de 8 y lo tengo que informar. Esa diferencia. Entonces, el, el webinar anterior nosotros conversamos y que en realidad no solo a nivel de formulario 22 tengo que informar estos otros ingresos, esa diferencia de actualización, sino que a nivel de balance también. Entonces, yo les comentaba ya, tengo un PPM, pagué un PPM por decir de 10.000 pesos y se actualizó a 11.000 pesos, por decir. Entonces, yo en mi balance lo tengo, ese PPM lo tengo por 10.000, pero tengo que actualizarlo también, esos 1.000 pesos, porque subió a 11.000 pesos. Entonces, ¿qué proceso se tenía que hacer? Decía, ya, tengo que actualizar ese PPM contra una cuenta de otros ingresos, ya, por 1.000 pesos. Lo mismo el remanente, yo tenía un remanente por decir de 5 millones de pesos y aumentó a 5 millones 10.000 pesos. Entonces esos 10.000 pesos que aumentó también.
tengo que actualizar tanto ese remanente o que aparezca en IVA crédito en su balance contra una cuenta de otros ingresos por esa diferencia que aumentó. ¿Ya? Y eso usted lo tiene que hacer de forma manual, no boom. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hace? Usted se va a contabilidad, ¿ya? Y tiene que ingresar un nuevo voucher o asiento contable, ¿ya? De forma manual, en la plataforma de ABU. Entonces, acá usted tiene que seleccionar la cuenta, el monto de la diferencia, cuenta uno por ejemplo, remanente o IVA crédito, que va al debe por, no sé, aumentó 1.000 pesos, y cuenta 2 otros ingresos al haber por 1.000 pesos. PPM, actualización, seleccionar cuenta, PPM, no sé, 500 pesos subió el PPM, y al haber otro ingreso, 500.000 pesos, está cuadrado y guardamos. Pero antes de hacer esto, yo tengo que calcular. ¿Y cómo hago este cálculo respectivo? Por ejemplo, acá yo tengo los valores, ¿ya? Estos valores ustedes ya los conocen. Este va a ser mi factor directo de actualización. Es clave este factor directo de actualización, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser actualizar el ppm, porque este valor me va a ayudar también a declarar ese formulario 22, base imponible en otro ingreso, la diferencia. Entonces, ya. Imaginemos que esta empresa canceló ppm de enero a diciembre. Ya, enero 10.000, después 23.000, 15.400 y así. Tiene su listado de ppm, ya que pagó de enero a diciembre del 2023. Entonces, al final de enero y diciembre, usted tiene un total de ppm pagado de 387.937 pesos. ¿Ya? Pero yo tengo que actualizar ese ppm con los factores de actualización que el Servicio de Impuestos Internos me entrega, que es esto. Entonces, ¿cómo se actualiza el ppm? Esto ustedes lo tienen que hacer, tienen que guiarse primero de esta tablita para después hacer el correcto asiento manual o ingreso de este nuevo voucher o asiento contable a BUMA, ¿ya? Entonces, la lógica de actualizar el ppm es, yo pago un ppm en enero, pero yo el factor de actualización de ese ppm de enero, yo utilizo el del mes siguiente, el de febrero, ¿ya? Por ejemplo, tengo enero, tengo enero y utilizo el mes siguiente, que es el de febrero, ¿ya? Vamos a borrar esto. Ahí sí. Listo. El de febrero, ¿cuál utilizo? De marzo. El de marzo, ¿cuál utilizo? El de abril. Y el de abril, mayo. El de mayo, junio. El de junio, agosto. El de agosto, septiembre. El de septiembre, octubre. El de octubre, noviembre. El de noviembre, del de noviembre voy a ocupar el de diciembre, y el de diciembre vuelvo a utilizar uno. Ya. Entonces, yo actualizo ese ppm. Esto es lo que yo tenía pagado. Después yo lo tengo que multiplicar por el factor directo de actualización y me va a dar un valor actualizado. ¿Cuánto subió? De 387.937 a 392.804. Hubo una diferencia de 4.867 pesos. Y esa diferencia ya es ppm, que es la cuenta de activo que va a aumentar al debe, contra otros ingresos, que es una cuenta de ingresos, pero que son otros ingresos asociados a esa actualización. Entonces yo tengo que contabilizar ese ppm que me aumentó. Y en este caso, ¿qué ingreso primero? Una cuenta con fecha el 31 del 12 del 2023 de ppm, o sea, la cuenta usted busca pagos provisionales mensuales,
ingresa al debe el monto que le da a usted, 4.867, 6.000, 5.000, 3.000, ingresa una glosa que es actualización de ppm y después pincha en este caso agregar, ¿ya? Después que pincha agregar, ingresa a la otra cuenta que es otros ingresos, al haber, me cuadró, ¿ya? Imaginemos 6.566, 6.566 y pinchamos en guarda. Y ahí usted ya estaría listo el asiento contable de la actualización del ppm. Pero hay otra forma, si usted no quiere calcular esto, usted lo puede descargar, se va al servicio de impuestos internos, ¿ya? Vamos a ingresar al servicio de impuestos internos con el root y clave de mi empresa, y a lo mejor a usted se le olvidó algo que le enseñé en algún momento. Se van a servicio online, pinchan en declaración de renta, pinchan en consulta y seguimiento, información de ingresos y agentes retenedores y otros, ¿ya? Y como siempre, la plataforma del Servicio de Impuestos Internos está lenta. Todavía no va a aparecer la información a declarar, pero ya está el año 2024. Entonces pinchan en aceptar y acá a usted le debiese entregar la información al Servicio de Impuestos Internos de sus ingresos y del ppm pagado. Y del ppm pagado actualizado. O sea, usted le va a decir acá, pagó cierta cantidad de ppm y este es el valor actualizado. Entonces usted no tiene para qué después hacer el cálculo de esta actualización de ppm, sino que dice, ya, yo pagué tanto ppm y el Servicio de Impuesto Interno me está diciendo que tengo esta cantidad de ppm actualizado y yo tengo que sacar esa diferencia. Y esa diferencia es la que yo tengo que ingresar manualmente a Obuma, ¿ya? Lo mismo con el remanente. ¿De dónde saco el remanente? Yo tengo el formulario 29, donde pagué IVA, ¿ya? Lo puedo sacar desde Obuma, si dice la correcta conciliación, desde lo que hizo el Servicio de Impuesto Interno con la propuesta que me entrega Obuma, de diciembre y el de enero, ¿ya? Diciembre, en este caso del 2023, y enero del 2024. Entonces, ¿qué pasa? Yo en diciembre, en el formulario 29 de diciembre, me va a aparecer remanente, eh, eh, remanente calculado del periodo, ¿ya? O remanente determinado del periodo, ahí está. Y eso va a aparecer en el código 77, por eso le coloqué 77 ahí para que busquen el código. Entonces, me va a aparecer un valor de 1.234.526, o el remanente que usted tenga. ¿Ya? Después, en el formulario 29 de enero, o sea, de este año 2024, le va a aparecer en el código 504 remanente mes anterior, ¿ya? Que es el mismo remanente que usted calculó en diciembre, pero actualizado. Entonces, usted va a tener el remanente que determinó en diciembre del 2023 y después va a tener el remanente, ese mismo, pero actualizado. Pero aquí se va a dar cuenta que va a sufrir cambios, ¿ya? Y esos cambios me va a generar una diferencia. Por lo general aumenta, ojo, por lo general, porque he visto casos también, según la variación del IPC, sí, la variación disminuye, ¿ya? Entonces, en este caso aumentó en 23.000 pesos 364. Y esos 23.364.000 pesos es lo que yo tengo que actualizar el remanente, o en este caso el IVA crédito, porque recordar que el remanente que usted tiene en una empresa es el IVA crédito, el IVA asociado a las compras. Yo compré más de lo que vendí, tengo un remanente a mi favor. O sea, tengo más IVA crédito fiscal a mi favor. Entonces, ¿cómo hago el asiento contable? Aquí tengo que ver qué cuenta tengo yo. Si tengo cuenta remanente, utilizaré la cuenta remanente. Siempre tiene que ser la misma cuenta que aparece en mi balance. Y si yo utilizo IVA crédito fiscal para reflejar lo que me va quedando como remanente, voy a utilizar esa misma cuenta. Entonces, lo mismo, ese activo, esa cuenta de remanente, IVA crédito fiscal, lo tengo que aumentar en el valor que se me está aumentando ese remanente por 23.364 y ese aumento es otros ingresos por 23.364. Entonces te va, ingresa este voucher manual.
Lo mismo, 31 del 12 del 2023, remanente, buscan actualización de remanente, van aquí a cuenta y colocan remanente de a crédito por el monto asociado a esta actualización o que aumentó. Después buscan la otra cuenta que es otros ingresos, siempre, siempre a otros ingresos y también por el mismo monto, porque eso es lo que aumentó y después lo guardan. ¿Ya? Agregan y lo guardan. Y ahí a nivel, ¿qué estoy haciendo con esto? ¿Ya? A nivel financiero estoy actualizando, a nivel balance estoy actualizando mi PPM y mi remanente. Pero también estoy haciendo, me estoy adelantando a otro hecho, que va a ser que en mi base imponible me van a pedir este aumento de remanente y PPM en el recuadro asociado a otros ingresos percibidos o devengados en este caso. Y aquí tengo que, vamos a anotar la actualización de remanente más la actualización de PP. La tengo que informar como otros ingresos. Y vamos a poner otros ingresos. Y eso yo lo saco directamente de mi balance. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Ah, ahora se va entendiendo, se va armando este cuento. No es tan complicado, ya voy entendiendo cómo se realiza el proceso. Pero es relevante, porque gracias a esos datos financieros, yo voy a comenzar con mi pie derecho en el proceso de construcción de recopilación de antecedentes para comenzar a realizar el formulario 22. ¿Ya? Y como estamos en este mismo proceso de recopilación de antecedentes financieros, vamos a ver un nuevo caso de empresa acogida al régimen 14D o 14D3, régimen ProPyme general. ¿Ya? Entonces, usted puede utilizar esto mismo, de hecho lo hice en orden para que usted se guíe con la finalidad de que pueda utilizar un papel de trabajo muy similar a esto. Ya esto le va a servir mucho y que soporte le va a hacer llegar este Excel. Sí, previamente usted tiene que enviar un correo. ¿Ya? Entonces, el antecedente, esto es algo auxiliar, ¿ya? Que a usted le va a permitir tener un respaldo financiero de todo su hecho económico y que en caso de fiscalización esto le sirve perfectamente como complementario. ¿Ya? Entonces, tengo recompilación de antecedentes para la renta del 2024. ¿Para qué tipo de empresa que estoy haciendo en este caso? Para una 14D o 14D3 con contabilidad completa. ¿Qué más tengo de información? Tengo los aportes de los propietarios en capital, en este caso, que son dos dueños, la participación es de 60-40 y el aporte de cada uno y cuánto es el capital total. Ah, ya, eso es lo inicial. Después tengo que hacer un resumen de los ingresos. Y yo acá se lo separé en neto, en percibido y en no percibido. Entonces, hubieron ingresos asociados a ventas en el año 2023, un valor neto y un valor que no percibí, ¿ya? ¿Y cuánto fue realmente lo percibido? Cobré facturas que yo emití el 2022, pero que me pagaron ahora el 2023. Ah, me suena eso. Y que fueron percibidas 7 millones. Entonces, hice un resumen de mis ingresos, ¿ya? Tuve otros ingresos por venta de muebles y por venta de computador, ¿ya? Y que fueron percibidos, me lo pagaron inmediatamente, uno por 2 millones y el otro por 1 millón de pesos, o sea, 3 millones de pesos. Estamos listos con los ingresos de esta empresa. Después hubieron egresos, compras, que yo compré un total de 30 millones neto, pero en realidad esos 30 millones netos me pagaron 26. O sea, yo compré 26 millones netos, me pagaron 22 y me quedaron adeudando 4 millones de pesos. ¿Ya? Remuneraciones, lo mismo. Fueron pagadas 8 millones de pesos y quedaron adeudadas 3 millones 350 mil pesos. Los honorarios, lo mismo. 1.129.944 en total, pero fueron pagados 1 millón y que fueron adeudados 129.944. Entonces yo voy generando este papel de trabajo bien detallado. Tuve gastos generales de 201.000 pesos, tuve arriendo, cotizaciones, retención, impuestos 1 y segunda categoría, pago a proveedores, pago de intereses en multas fiscales,
tengo un pago asociado a PPM, retiros, etcétera. Y yo aquí hago este resumen de mis egresos de dinero. También, esta empresa no es el primer proceso de renta, ¿ya? La clase anterior o el webinar anterior vimos un ejercicio de 14 de 3 pero que era su primer proceso de renta, ¿ya? Esto viene ya de un AT 2023. Entonces yo tengo información de eso en el formulario 22. ¿Qué información? Capital propio tributario simplificado, que estaba en el recuadro número 19 por 54.030.000 pesos. También esta empresa hizo retiro. Acá está el detalle de los retiros. Socio 1, socio 2, cuándo hizo el retiro, el monto del retiro, el factor de actualización y cuánto es actualizado. Eso me suena, parece que, profe, lo vimos, claro, la dejó también 948. PPM, detalle PPM, pagó PPM en octubre y en noviembre. ¿Cuánto pagó PPM? Pero ese PPM yo lo tengo que actualizar y me da una diferencia. Eso también lo vimos. Y esa diferencia es otro ingreso. Pero ese otro ingreso también lo tengo que ingresar ¿a dónde? A mi contabilidad. Muy bien. Y en el formulario 22 también tiene registro de rentas empresariales y que está acá. ¿Ya? Que eso es lo mismo que aparece en el formulario 22. Y ahora vamos a rellenar cada uno de estos recuadros. ¿Ya? ¿Cuántos ingresos del giro percibido tuvo? Yo aquí se los doy automatizado para que ustedes después pinchen acá y digan ya. Antecedentes. Ya. ¿Dónde está este? 95 millones de pesos. ¿Cuánto fue percibido? Venta del año 2023, 95 millones de pesos. Excelente. ¿Cuántos ingresos del giro de vengado en ejercicio anterior y percibido en el ejercicio actual? Vamos a los antecedentes, 7 millones de pesos. Muy bien. Ya. Otros ingresos percibidos o devengados. Veamos si hay otros ingresos percibidos o devengados. 3 millones de pesos. Ya. Pregunta. Y acá, con fines pedagógicos. ¿Qué le faltaría a estos 3 millones de pesos? La actualización del remanente o la actualización del PPM. Y en este caso, ¿el PPM fue actualizado? Sí. ¿Por cuánto? Por 3.078 pesos. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer aquí? Le tengo que sumar los 30.078 pesos. Muy bien. ¿Ya? Eso es. Buscaba que ustedes vayan haciendo ese clic. Entonces, ya. Después hago la sumatoria y tengo mi total de ingresos. Después me voy a los egresos. Analicemos los egresos. Ya. ¿Cuántas existencias e insumos fueron pagados en el año 2023? ¿A dónde tengo los resúmenes acá? Egreso, 22 millones de pesos. ¿Se dan cuenta? Pues solamente traspasar. ¿Cuánto me pagaron en este ejercicio actual de algo que fue adeudado o cuando, en este caso, yo pagué algo que debía del ejercicio 2022 en este ejercicio 2023? 2 millones de pesos. ¿Dónde sacó estos 2 millones de pesos? Que están acá. Pago de proveedores del 2022. O sea, es importantísimo que yo haga este resumen inicial. Y aquí está la clave de todo. Ahora me imagino que va un poco, se va simplificando y se va entendiendo realmente lo que yo quería llegar con ustedes. Es que el resumen, por eso es tan relevante OBUMA, porque OBUMA a ustedes les ayuda a confeccionar este resumen. Y es por lo mismo que siempre comento, si usted tiene ese resumen listo, si trabaja con OBUMA, usted tiene el 80% listo de la renta, después de traspasar datos. ¿Ya? Remuneraciones pagadas, honorarios pagados, los arriendos pagados que también aparecían, partidas del artículo 21 del inciso segundo pagado, ¿se acuerdan que vimos? Gastos rechazados, inciso primero, inciso segundo, inciso tercero. El inciso primero pagaba 40%, ¿ya? El inciso segundo es gasto rechazado, pero que no paga impuesto del 40%, ¿ya? Y el inciso tercero paga impuestos del 40%. Y también está en el webinar anterior. Entonces, por eso es importante entender inciso, artículo, gasto rechazado, inciso primero, segundo y tercero. ¿Ya? Otro gasto deducible de ingresos, los 101.000 pesos, que son gastos generales.
A ver, los 201.000 pesos, ¿de qué era? Sí, gastos generales. Y después de ello, nosotros tenemos los ingresos, tenemos los egresos y nosotros hacemos esta determinación de mi base imponible por 70.495.000 pesos, pero en este caso no vamos a utilizar el incentivo al ahorro y me va a determinar una base imponible de 70.495.000 pesos. ¿Por qué no utilicé esta vez incentivo al ahorro? Porque en el webinar anterior utilizamos el incentivo al ahorro, entonces ya van teniendo otro ejemplo. Si ya tengo el recuadro número 17, voy a confeccionar mi recuadro número 19. ¿Ya? Entonces, recuadro número 19, importante. Esta es mi primera operación renta, esta es mi segunda operación renta. Ya, si es mi primera operación renta, yo tengo que ingresar el valor del capital inicial acá. ¿Ya? Pero si esta es mi segunda operación renta o tercera, los datos de capital propio tributario simplificado, positivo o negativo. Y en este caso, en los datos informativos de esta empresa, me aparece acá que ya esta no es su primera declaración renta, por lo menos lleva más de una, ¿ya? Y me da un valor positivo. Después yo tengo una base imponible de impuesto de primera categoría del ejercicio. ¿Dónde sacamos eso, esa base imponible? De mi recuadro número 17, que es el valor que está acá, ¿ya? Y voy traspasando información. Ahora, ¿cuántos retiros se hicieron en esta empresa? 16 millones. ¿Y dónde están esos en antecedentes? Acá, ¿ya? Histórico. Después, no tengo nada más, pues. Hago las sumas respectivas de las restas y busco si hay un valor positivo o negativo. Y en este caso, un capital propio tributario simplificado positivo. Ah, miren qué fácil. Uy, profesor, en realidad era fácil, no es tan complicado el proceso de renta. No. Si yo voy entendiendo dónde van estos valores y voy utilizando estos Excel, lo demás se me hace mucho más fácil. Entonces, ya tengo la base imponible, ya tengo el capital propio tributario simplificado, ahora me voy al RAI. Ya, el RAI, ¿qué me dice? ¿Tengo un capital propio tributario positivo o negativo? En el recuadro número 19. Positivo. ¿Ya? Me dio positivo. Entonces acá tengo el valor. ¿Qué más tengo? Remesas, retiro o dividendo por 16 millones de pesos. Saco un valor subtotal, o sea, sumo eso más esto y me da este subtotal. Después le resto el capital aportado, ¿ya? Y me da un RAI determinado. Y estaríamos listos con el recuadro número 18. Perfecto. Ahora, me voy al registro de renta empresariales. Ya, impecable. ¿Esta es mi primera o mi segunda declaración de renta? Mi segunda, listo. Estos datos yo los tengo todos. ¿Y de dónde los saco estos datos? De mi formulario 22. Me voy a antecedentes. Acá está. Copio y pego los mismos datos. ¿Ya? Después, ¿qué datos tengo yo ahora en este nuevo ejercicio? Tengo un RAI del ejercicio. La renta afecta a impuestos. Acá está el valor del RAI. 94.525.000 pesos. Y copio en control y copio en RAI. Ya. No tengo renta exenta de impuestos. En el ejercicio anterior sí tenía. Ahora, ¿tengo crédito por impuesto de primera categoría sobre la renta líquida imponible? Sí. ¿Cuánto es mi base imponible? 70.495.000 pesos. ¿Y de dónde lo saco eso? En el recuadro número 17. Acá está mi base imponible. 70.495.000 pesos. ¿Ya? Acá, que es lo mismo. Aquí vamos a colocar el recuadro número 17. Ahí sí. ¿Ya? Y esa base imponible me genera un crédito con respecto a devolución. ¿Y de ese crédito cuánto es? ¿Qué decíamos que en este régimen tributario, 14 de 3, la base imponible se calculaba con la finalidad de buscar el impuesto de primera categoría a pagar? Y en este caso es un 10%.
Entonces, lo que pagaba la empresa se obtenía como un crédito asociado a los socios, que era el mismo 10% de impuesto de primera categoría que nosotros pagamos. Entonces, esta empresa de 70.495.000, que es su base imponible, lo multiplicábamos por el 10% y me daba este crédito, ya que es de 7.049.500 pesos, ¿ya? Y voy relacionando los conceptos que ustedes ya van manejando. Y estaríamos listos con respecto a lo que es el control de estas rentas empresariales. Después hago las respectivas sumatorias para que me dé el subtotal, ¿ya? ¿Y qué más me controla? Me controla los retiros. Entonces ya, socio uno, socio 2. Socio uno, ¿cuándo hizo retiro? El socio 2, ¿cuándo hizo retiro? La cantidad de retiro. Entonces yo anoto acá los retiros no actualizados y la devolución asociada a estos retiros no actualizados. O sea, el socio 1 hizo 8 millones de retiros, el socio 8 millones de retiros, y acá eso equivale a un crédito de 888.888 para cada uno. Y ya tengo controlado esto. Y después, nuevamente, saco su respectivo remanente del ejercicio siguiente. 94 menos esto me da el valor de esto. Esto menos esto me da el valor de esto. Y totalizo. ¿Ya? Ahora, falta un concepto. Menos el impuesto de primera categoría por gasto rechazado. En este caso yo tengo gasto rechazado de 140.000 pesos, que son pagos de interés y multas fiscales, y yo tengo que hacer su respectiva, tengo un crédito asociado a este pago de estos impuestos eh, por gastos rechazados de 15.556 pesos. Entonces ahí después totalizo. Por eso aquí un ayuda a memoria. Entonces después yo tengo que enviar la declaración jurada obligatoria de cada uno de estos regímenes tributarios según los retiros. Ya ustedes están expertos. O sea, yo tengo un retiro 1, un retiro 2, cuándo fue, ¿ya? Y cuánto, este es el valor que yo hice retiro y este es el valor actualizado, ¿ya? Y para fines prácticos, después es simple para ustedes, ¿ya? Ustedes rellenan simplemente la declaración jurada donde se hizo un retiro de 8 millones, después se hizo otro retiro de 8 millones, un retiro en octubre y otro en noviembre. En octubre el factor de actualización es 1,012 y en noviembre es 1,007. 1,012 y 1,007. Entonces yo aquí obtengo el retiro actualizado. Pasamos de 8 millones a 896 y de 8 millones a 8,056. Ya ese es el valor actualizado. Que eso es lo que yo tengo que utilizar. Después, el crédito hacia este retiro histórico lo tengo que actualizar y este es el crédito actualizado que yo voy a utilizar. Entonces estos dos valores los tengo que utilizar tanto en mi columna asociada al crédito por impuesto de primera categoría y que me tiene que cuadrar ese valor con la columna al respecto de con derecho de devolución. Y también me tiene que cuadrar el valor. Y estaríamos listos con lo que es el proceso de régimen 14 de 3. ¿Se dan cuenta? Fácil. Ahora, si usted sabe calcular un 14 de 3, como yo les comento, el 14 de 8 es fácil. Entonces yo voy a utilizar el mismo ejercicio, solamente cambia algunos detallitos, pero es muy similar. Ya yo tengo una empresa que está en el 14.8, hay un capital de 15.15, hay ingresos, hay egreso de dinero, los retiros respectivos y el detalle el PPM pagado. ¿Ya? Que esta empresa viene de su primera declaración de renta, que vendría siendo esta. ¿Ya? En el ejercicio anterior logramos ver un ejercicio que era su segunda declaración de renta. Entonces, ya acá tenemos otra visión. Acá, simple, tengo que rellenar recuadro número 22 y recuadro número 23. ¿Ya? Recuadro número 23, lo vuelvo a decir. Si usted va a utilizar la propuesta en base a este régimen 14.8, lo más probable es que
el capital propio tributario simplificado aparezca o no aparezca, ¿ya? Yo siempre que recomiendo enviar, ¿ya? Porque de hecho esta obligación para empresas que vendan sobre 50.000 UF en promedio, ¿ya? Entonces, después rellenamos ingresos del giro de vengado en ejercicios anteriores y pagado en este caso en el ejercicio actual, otros ingresos percibidos, ya acá también va el ppm más el remanente, la diferencia de la actualización, me da un total de ingresos anuales, después analizo mis egresos y me da un total de egresos anuales, entonces yo tengo mis ingresos, yo tengo mis egresos y determino esta base imponible. Y esta base imponible me va a servir para el cálculo del capital propio tributario simplificado. Como es mi primera operación renta, yo utilizo el capital aportado. Ya, ¿de cuánto? ¿Cuánto fue la base imponible del ejercicio? En el recuadro número 22. 70.434.000 pesos. Sí, yo tengo la base imponible. ¿Y si hicieron retiro? Sí, por 16 millones de pesos. Entonces, posterior a eso, hago la suma, la resta respectiva y me da un capital propio tributario positivo. Y estaríamos listos. Ah, qué fácil, profesor. Claro, es fácil. Cuando si yo entiendo un 14 de 3, un 14 de 8, es fácil, súper fácil. Y ahora tengo que enviar la declaración jurada obligatoria para este régimen 1947, donde yo tengo RUT socio 1, RUT socio 2, la base imponible que vamos a tributar o que le vamos a asignar según el porcentaje de participación, y en este caso 50-50, ¿ya? Donde mi base imponible era 70.434.000 pesos, 50-50 es mitad y mitad, retiros que se hicieron 8 y 8, una totalidad de 16 millones, y el PPM puesto a disposición de los propietarios, 273.078, que ese valor está actualizado, ¿ya? Y también se tiene que distribuir según el porcentaje de participación, en este caso 55. Y estaríamos listos. Y ahora, ¿cómo vamos a hacer el formulario 22 de los socios? Yo tengo la base que fue asignada de 35.217.000 pesos. ¿En qué tramo se encuentra? Se encuentra en el tramo 3, ya donde esos 35.217.000 pesos yo lo multiplico por el factor de 8% y le resto 1.340.830,08 y me da un valor a pagar que es de 1.476.530. ¿Ya? No tengo asociados para hacer rebajas o aumentar ese valor, donde yo tengo ese valor a pagar que es 1.476.530. ¿Ya? Entonces, pero eso es lo que tengo que pagar inicialmente, pero se pusieron a disposición ppm para este socio, según su porcentaje de participación. Ambos eran 50 y 50. ¿Ya? ¿Por cuánto? Por 136.539. O sea, de eso que tenía que cancelar, que son 1.476.530, le restamos los 136.539 y me da este valor asociado al pago del impuesto adeudado en este caso, de 1.339.991. ¿Ya? Y a ese valor, recuerden que nosotros teníamos que reajustar ese pago, en este caso era un 4,5%, que aparece en la tablita. Entonces yo lo voy a ajustar en 44.033, o sea, tiene que cancelar más. Entonces lo que realmente tiene que cancelar este contribuyente es 1.384.024 pesos. Y si se dan cuenta, ya están expertos para desarrollar todo este proceso para el régimen 14 de 3 y para el régimen 14 de 8. También lograron aprender cómo yo puedo saber tanto el formulario como las instrucciones de cada declaración jurada respectiva, las fechas de cumplimiento, cómo se actualizan el ppm y remanente,
que Obuma me entrega dos declaraciones juradas, tanto de sueldo y retenciones como de honorarios listas, y logramos ver dos casos distintos de régimen 14.3 y régimen 14.8. O sea, si se dan cuenta, tienen una gran gama de alternativas para poder hacer un correcto cumplimiento tributario, desde las declaraciones juradas hasta el régimen 14.3 y 14.8. ¿Ya? El próximo webinar, comentarles que vamos a comenzar a analizar este régimen tributario que es el 14A de las grandes empresas. Que esto, si ya yo tengo una base, el otro es un poco más complicado, pero nuevamente vamos a partir desde lo más básico y vamos a ir aumentando esta complejidad hasta que ustedes logren entender y comprender todo el proceso. Así que espero que este webinar les haya gustado y dejo el micrófono abierto para cualquier duda o cualquier consulta. Y terminando ahora el webinar, yo voy a compartir inmediatamente a soporte este Excel para que ustedes lo puedan solicitar. Muchas gracias, don Francisco. Como usted bien indica, ¿no? Todo este webinar ya grabado y el material es compartido para toda persona que pueda solicitarlo directamente, ya mediante el correo de soporte, para que podamos validar directamente la información y realizar todas las consultas, dudas que le pueden haber quedado. Ahora es el momento. Ya dejamos el micrófono abierto unos minutos para que puedan hacer las consultas en el caso de que las tengan. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿con quién Sí, hablo? Alejandro Villa por estos lados. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola. Bien, sí, me quedó bien claro en la exposición, pero mi pregunta es si me pueden confirmar de qué forma solicito este material de apoyo, que está bastante bueno para un poco profundizarlo más. ¿A qué correo? ¿Al mismo que me llega la invitación o hay otro? Hablan de soporte, parece. Sí, acá lo estoy, no sé si logras ver tu pantalla. Espérame, a ver. No, o sea, veo el. Espérame. No, no logro verlo acá. Tengo la pantalla a la vista, pero no veo. Ya, mira, anota, soporte arroba Ya, ya, obuma.cl. listo. Voy a Y en- solicitarlo de inmediato. sí, y tenemos harto material que ya hemos compartido. Lo otro Sí. importante, puedes ¿Mm? ingresar a YouTube desde cualquier ¿Ya? dispositivo y usted anota Obuma ERP y ahí van a estar las grabaciones como también van a estar dentro de Obuma en una sección. De acuerdo. Súper. Me queda súper claro. Entonces voy a mandar el tiro el correo para solicitar este material. Ya No no hay hay problema. problema. ¿Ya? Muchas Sí, gracias. ¿Eh? muy bien. Gracias. Perfecto. Listo, don Francisco, al parecer no hay más No, dudas no hay referente al webinar, ya, así que vamos a darlo por finalizado, ya. Obviamente a los participantes, cualquier duda, consulta, da los canales de soporte de Obuma, ya. Y el material de apoyo, ya como le indicábamos, se solicita mediante correo electrónico. Así que, don Francisco, esperando que tengan un excelente día, excelente tarde, ¿no? Damos por finalizado. Muchas gracias a todos. Gracias, José. Que tengan una excelente semana a todos y nos estamos viendo el día jueves. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Que estén muy bien. Chao, chao.